Compras importantes de medios en Venezuela desatan controversia. La pregunta que nos hacemos, ¿hacia dónde va la industria de medios? ¿Y por qué? Lo analizamos. El gobierno de Estados Unidos dijo que los programas de vigilancia evitaron más de 50 ataques en Estados Unidos y 20 países, incluyendo una acción terrorista al New York Stock Exchange. Buena defensa, buenos argumentos, lo analizamos. Aumentan las protestas en Brasil y algunas llegaron al Congreso. Tenemos los detalles. ¿Imaginas un teclado aún más pequeño? Sí, más pequeño que el teclado táctil. Samuel Burke dice que sí. Bueno, siéntate, relájate, que comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Xavier Serviá, mi compañera Gabriela Frías está en una asignación especial. Comencemos. CNN Dinero comienza en Irlanda del Norte porque el G8 se comprometió a combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal. Durante la cumbre del grupo, los líderes de las 8 mayores potencias industrializadas del mundo sellaron un acuerdo para intensificar la lucha contra estos delitos. Según el G8, citamos, los países deben modificar las reglamentaciones que permitan sus beneficios de un país a otro para eludir al fisco, y las multinacionales deben informar a las autoridades qué impuestos pagan y dónde lo hacen. Cerramos cita. Los dirigentes del G8, que están integrados Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá, Japón, más Rusia, también dijeron que las autoridades de cada país compartirán información para detectar a los evasores. El acuerdo también prevé la participación de los países en desarrollo, que tendrán acceso a los datos globales para poder identificar a quienes ocultan bienes o ingresos. Vamos a Estados Unidos. ¿Por qué? La automotriz Chrysler finalmente cedió a las presiones del gobierno y decidió llamar revisión unos 2,7 millones de vehículos Jeep. El motivo, la Administración de Seguridad en las autopistas de Estados Unidos asegura que algunos modelos de la compañía corren el riesgo de prenderse fuego rápidamente si son golpeados desde atrás. Tras rechazar la solicitud del gobierno en primera instancia, Chrysler optó por llamar a revisión los vehículos Grand Cherokee y Liberty, varios de los cuales datan de la década del 90. La compañía indicó que los automóviles no son defectuosos, pero que tomará medidas para mejorar su seguridad debido a la preocupación del público. Se estima que la revisión de las unidades y la solución del problema le demandará a la automotriz unos 300 millones de dólares. La mira la ponemos hoy en la industria de medios en Venezuela. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde va la industria? ¿Por qué? Recientemente uno de los mayores consorcios de medios de Venezuela, la cadena Capriles, dueño del diario de más circulación en el país, como se conoce, Últimas Noticias, anunció su venta a un grupo conocido inversor venezolano. Esto aunado a la venta del canal de televisión Globovisión a un grupo de inversionistas venezolanos desatan un debate sobre hacia dónde va el polarizado ya panorama informativo del país. La industria de medios en Venezuela ha estado viviendo una montaña rusa, los casos más sonados. Está el 2007, donde fue cerrado la televisión número 1 del país, Radio Caracas de Televisión, después que el gobierno le negara la renovación de la licencia. Con la licencia se creó una televisión pública conocida como TVS. En el 2009 el gobierno cerró 34 emisoras de radio venezolanas críticas con su política. Razón, bueno, según el gobierno, democratizar el espectro radioeléctrico, acabar con el latifundio mediático. Y el más reciente es el de Globovisión. La única televisora privada en señal abierta identificada con la oposición en Venezuela fue comprada por inversionistas privados venezolanos. Los críticos dicen que son empresarios llegados al gobierno y que buscan callar las voces opositoras. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos tu veredicto en este tema en nuestra pregunta en Facebook. ¿A qué crees tú que deben
los cambios en la industria de los medios en Venezuela. Nuevas oportunidades para los empresarios, cambios impulsados por el gobierno, efectos de la economía o todas las anteriores. Te invitamos a participar, pero si prefieres, mientras nos escuchas y quieres enviar un Twitter, comienza. Las cuentas están listas. @Jefrías y @Xavier Servián, CNN. Vamos directamente con Carlos Correa de la ONG Espacio Público de Venezuela y un estudioso del tema de los medios de comunicación en Venezuela. Carlos, es un placer tenerte en el programa. Lo primero que quisiera hacer contigo es, ¿hacia dónde ves tú que va la industria de medios en Venezuela? Bueno, creo que en este momento estamos en la cresta de la ola. Están produciéndose cambios muy importantes, especialmente en el campo de la televisión. Creo que tenemos, después de la venta de Globovisión, un espectro menos plural, menos diverso, menos debate, con menos debate. Y creo que los cambios que se están dando en algunos casos, como el caso de la cadena Capriles, han sido tan poco transparentes que no sabemos si va a haber cambios en la perspectiva editorial y si eso podría tener alguna repercusión. Vamos a dividirlo por parte, porque los medios estamos hablando de radio para que la gente entienda. Radio, televisión, medios impresos, internet. En el caso de la televisión, Globovisión no es el más fuerte del país. El más fuerte del país es Venevisión. Venevisión está en manos privadas. ¿Por qué entonces la preocupación cuando, si analizas el espectro televisivo en el país, la mayoría sigue estando en manos privadas? ¿Cuál es entonces la preocupación? Que vengan inversionistas venezolanos, porque son gente de empresas privadas en Venezuela, que deciden comprar un canal privado. Como cualquier país del mundo, en Estados Unidos pasa lo mismo, que inversionistas privados compran empresas privadas. O sea, ¿cuál es el miedo si al final, diría el que lo ve de afuera, está en manos privadas las televisoras y son compradas por empresas privadas? Creo que hay que evaluar las características de los canales, ¿no? En el caso de Venevisión y Televen, que son los dos canales con mayor audiencia en el país, son televisoras generalistas, o sea, son televisoras de entretenimiento que tienen un segmento muy pequeño para información y opinión. En el caso de Globovisión era un canal especializado en información, noticias y opinión, y el otro canal que hay con esas características es Venezolana de Televisión, que es un canal gubernamental y que francamente no tiene ninguna de las características de servir al universo de los venezolanos. Entonces, claro, desde la perspectiva de una transacción económica es incuestionable. Los propietarios pueden comprar y vender el canal. Lo que ocurre es que esa compraventa no es producto de una situación que se da en libertad, sino que es producto del enorme hostigamiento que recibió Globovisión por su línea editorial. Y entonces tú podrías, no estaremos viéndolo desde la perspectiva, analizamos por los eventos históricos que ha vivido Venezuela recientemente, el caso de RCTV, que lo nombramos, el caso de la radio, cuando se 34 estaciones, no estaremos, yo estoy tratando de ser lo más objetivo posible, pero yo quiero que tú me ayudes en esto porque lo veo desde afuera y puedo pecar. Pero a veces no podremos estar juzgando lo que está aconteciendo en la industria de medios en Venezuela basado en un hecho histórico. Pasó lo de RCTV, pasó lo de las 34 estaciones, entonces ahora pensamos que lo mismo pasa con Globovisión, va a pasar con Televen, y el resultado es que no vamos a tener medios informativos en Venezuela que van a estar en manos del gobierno. ¿No estaremos juzgando el presente basado en una acción histórica? Yo creo que en líneas generales, o sea, ciertamente Venevisión, Televen, el propio canal Globovisión son medios que le dan posibilidades y participación a la oposición, pero se reduce el vigor del debate. Yo creo que es muy difícil no evaluar la situación en un contexto histórico y en el momento en que se está viviendo en el país. Es decir, hacer una interpretación de los hechos sin eso es también esconder la realidad. Es decir, en Venezuela hay una disputa que tiene en los medios de comunicación un escenario muy importante. En el caso, vamos a los medios impresos. Ahora se anuncia el tema de Últimas Noticias. Uno ve los periódicos, tienes el Universal, tienes el Nacional, tienes Últimas Noticias. Nosotros mismos leemos muchos de los medios venezolanos. Vemos que hay relativamente una libertad de prensa, vemos que tienen el negocio corriendo. ¿Cuál es la preocupación que empresarios privados venezolanos estén comprando el tema de Últimas Noticias, el diario de más circulación en Venezuela? ¿Qué señal ves tú con preocupación en esta transacción?
Mira, creo que ahí responde efectivamente ese grupo de medios de comunicación, porque son varios diarios, revistas, incluyendo emisoras de radio, es un grupo que está en manos de una familia, ¿no? Y esta familia es un número grande de personas y decidieron vender el medio. Es un medio, por otro lado, que da participación, los distintos medios dan participación a la diversidad del país. Yo creo que ahí básicamente responde más a ese proceso. Para mí la preocupación en relación a la venta de ese medio de comunicación es, no sabemos el nombre del grupo que ha comprado el medio de comunicación, no sabemos cuáles son sus opciones editoriales, no sabemos cuál va a ser el horizonte de su propuesta. Eso genera incertidumbre en un escenario como el venezolano, que es, como tú dices, polarizado, conflictivo, pero en definitiva hay que esperar a ver cuáles son las decisiones que se toman allí. En ese sentido, en los medios impresos en Venezuela hay todavía espacios para la diversidad y la pluralidad, a pesar de que todas aquellas voces independientes o críticas pagan facturas muy altas en el hostigamiento y en que en muchas ocasiones se presiona a los anunciantes, incluso los anunciantes privados que hacen publicidad en esos medios, ¿no? Ahora, la publicidad principalmente está en manos privadas. O sea, según la data que tengo, si tú ves el espectro de compra de espacios publicitarios, la mayoría está en manos privadas. No es el gobierno el que tiene el control principal a través de la compra de publicidad, ¿o estoy equivocado? No, la publicidad oficial solo va a los medios que de alguna manera mantienen una línea o una proximidad con el gobierno. La publicidad desde hace mucho tiempo, la publicidad gubernamental no va a los medios privados, va a los medios privados que de alguna manera son complacientes con el gobierno. Esa factura ya la pagaron los medios venezolanos hace ya bastante tiempo y ciertamente una situación es la que se vive en la comunicación y el periodismo en una ciudad como la de Caracas, donde hay mayor número de empresas que pueden de alguna manera sostener el periodismo independiente, y otra situación es la que se vive en las regiones, en los estados, donde muchas veces los medios críticos independientes no tienen muchas posibilidades de mantenerse. Incluso se han dado situaciones en las que diarios y han tenido que cerrar porque no pueden sostener el medio en el tiempo, ¿no? Correa, en el caso de la radio, los números que tengo es cerca entre 450 y 500, esto según números oficiales que no están update, no están al día, están hace 4 años, pero entre 450 y 500 estaciones, de las cuales cerca de 80 son del gobierno, 200 y pico, 250, 270 son de comunidades. Hay entre 300 y 400 en manos privadas, y esto no estoy contando las que se hablan que son ilegales, que según números de gente especializada en el tema en la industria de radio y televisión en Venezuela, me dicen que pueden ir entre 1.000 y 2.000. Hablando de estas estaciones, el que lo ve desde el punto de vista de las que tienen licencia, la mayoría siguen estando en manos privadas, no necesariamente